Un, dos, tres, grabando. Bueno, vuelvo. Fanelli está prestando un servicio. Cuando se presta un servicio, pero que no es un servicio público, como puede haber sido un colectivo, que aunque no tenga pasajero, el colectivo tiene que recorrer lo mismo, eh, necesita del cliente para que haya un proceso productivo. Si no tengo un pasajero, yo los kilómetros no los hago. Entonces, en estos casos, cuando esto es lo que se llaman son servucciones, en estos casos lo que ustedes tienen que hacer es también establecer cuál es el promedio de, de pasajeros que ustedes llevan habitualmente en un periodo de tiempo. Martín. Sí. O suponer que los 1000 kilómetros de nivel de actividad son efectivamente transitados, no vacíos, sino en transporte, Claro, la estación claro. efectiva del servicio. Es lo Entonces, mismo que cuando ustedes tengan que hacer alguna vez un transporte de carga, es importante saber cuándo el camión, cuántos kilómetros hace con carga completa y si vuelve con carga o no vuelve con carga, porque cómo asignan el costo a la carga que llevan. Estas cosas son importantes cuando definen el nivel de actividad, porque se van a dar cuenta que depende de lo que ustedes están trabajando, si son servucciones, si son producciones de qué tipo. Hay otros determinantes que no aparecen en el libro de Osorio, pero que siempre hay que considerarlos. Osorio ejemplifica y generalmente se hace a través de procesos productivos de bienes, de productos físicos, tangibles, pero nosotros tenemos muchas servucciones, muchos servicios. Por ejemplo, el nivel de actividad de un hospital, que es la cantidad de camas, lo que nos está pasando ahora con el COVID. Tenemos las camas, pero no tenemos personal, entonces, ¿cuál es el uso de esa capacidad? Sí, la capacidad es para 70 camas y tantos, pero si no tengo respiradores o no tengo el personal para poder atender al enfermo, eso limita mi nivel de actividad. Entonces, cada actividad va a tener sus propios determinantes. está bien. Entonces, para este caso, en que Fanelli había fijado esos 1000 kilómetros, habría que llevar todos los datos, todos los factores que se consumen por X, o que se cambian cada tantos kilómetros, llevarlo al kilómetro unitario, el que es por mes, el factor que se consume mensualmente, llevarlo a la cantidad de kilómetros que se deben recorrer por mes, el que es anual, lo mismo. Habíamos propuesto que la depreciación del auto fuese cada 2 años, o sea, cada 104.000 kilómetros solamente se depreciaba el 50%, lo mismo que con el equipo de gas, o sea que al valor que le asignaron al auto que compraron, la depreciación del 50% dividido los 12 meses o llevado directamente al kilómetro unitario. Esas eran un poco las vueltas, pero en realidad es más que nada un tema de tecnicismos y artilugios matemáticos de distribución, pero lo importante es que ustedes hayan visto que hay factores que se consumen en esta prestación de servicio o en cualquiera. Es una transformación del lugar, es llevarlo a Juan desde Villa Devoto hasta Villa del Parque, es transformación del lugar, es una producción, como les dice Gladys, nada más que de un servicio, es una servucción. Lo mismo ocurre para una transformación industrial, ¿sí? En un molino harinero, moler el grano y transformarlo en harina, o además O harina almacenarla. sí, o almacenarla, tal cual. Entonces digo, lo importante es que hayan visto los factores, la necesariedad o no de esos factores, y una vez definidos los componentes físicos y monetarios de esos factores, llevarlo y encontrar una unidad de costo. Que pudo haber sido, como les pasó con el criollo, que ahora vamos a ir a ver, que haya unidades
intermedios, de bienes intermedios, ¿no? O unidades de salida en cada uno de los procesos. En este caso, la unidad de costo final era el kilómetro, y a algunos el kilómetro les va a dar 10 pesos, a otro 15, al otro 11,8. Bueno, no hemos podido analizar todos los prácticos que nos entregaron, pero estamos seguros que si no hubo grandes errores garrafales a la hora de Es los más, cálculos, son muy similares. cuando terminan de armar los factores en sus componentes físicos, su componente monetario, es importante también que empiecen a trabajar con la necesariedad cualitativa. Es decir, tomar cada factor, identificar si es variable, si es fijo, porque eso los va a ayudar mucho después en el momento de que tenga que tomar la decisión, qué información voy a usar, si todos los costos, si algunos costos para esa unidad de costo. Entonces es importante ya empezar a clasificarlos de alguna manera para poder empezar a tener el manejo después en los modelos. Perfectísimo. Yo tengo una consulta, eso también de costo fijo variable. El combustible, por ejemplo, si se determinan que se va a recorrer por semana esos 1000 kilómetros, y va a haber como un tipo de viaje ya establecido o recorrido máximo, si quiere, ¿el combustible puede ser considerado un factor fijo dentro de ese rango? No. Ah. Si vos transitas 1 kilómetro, necesitas tantos litros, si transitas 2 kilómetros, tantos litros, y además tiene que ver con la velocidad que vos tengas, el consumo. O sea, es fijo por unidad, pero es variable en su totalidad. Bien. Exacto. Es fijo por kilómetro, pero no por la cantidad de kilómetros. Por kilómetro siempre deberás consumir lo mismo. Y por eso decimos que los costos variables unitariamente se transforman en fijos, o los fijos podrían transformarse en variables. Por ejemplo, en Fanelli podrías tener un costo, costo mixto, podrías tener, por ejemplo, el costo laboral, su sueldo, y si él trabajara horas extras, agregaría algún horario más a lo normal de él, eso sería variable y el sueldo de él sería fijo, por ejemplo, un mixto te doy. Exactamente. A ver, ya que... La BTV es fija, por ejemplo. Ya que somos 28, hay representantes de cada grupo acá, los que entregaron. ¿Tienen en mente... 29. 29. ¿Tienen en mente cuál fue el costo final? ¿El kilómetro recorrido? ¿Se acuerdan? Los que hayan entregado, no estamos evaluando, sino para ver si quedaron muy dispares. Nosotros no lo mandamos, pero nos dio 26,55. Ahí tenemos 19,89. No, 19,89. Nos dio 23 más o menos. ¿Ven? Igual tuvimos un sueldo de 37.000 más o menos. Ahí nosotros tenemos un poco más de sueldo incluso. 17 acá también. Claro, influye mucho, Sí. Claro, por supuesto. Exacto. Además, ustedes pueden considerar depreciarlo en menos tiempo, en menos años. Porque ustedes dicen cada 3 años cambio el auto y el deprecio con un valor residual, y también les va a influir mucho la depreciación. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, pero ven que los extremos fueron 26 pesos y 18, casi 19 pesos. Ahora, yo les hago una pregunta, ya que están a esta altura de la carrera, creo que... 19.000, Lara, 19.000 el kilómetro. 19.000 pesos por kilómetro, no. No, pero era en... No. Por semana. A ver, ¿por qué es importante haber definido entre 19, 17, 23? Porque si ustedes, cada uno de ustedes es un Fanelli, vamos a suponer que es Fanelli, Carlito Fanelli, Pedrito Fanelli, todos son
taxistas o remiseros, y ustedes tienen un precio de mercado que es el precio de la tarifa. La tarifa es 25. ¿Qué pasa con aquel que calculó un costo que le da cercano a 25? Y es 25 la tarifa que está estipulada. ¿Sirvieron los costos o no sirven los costos? Filminas número 1. Sí sirven. Así podés ver qué podés gestionar para ganar más. Bueno, ahí es donde vos tenés que empezar a ver qué es lo necesario de lo que no es necesario, si realmente estás considerando los factores o estás siendo ineficiente en el uso de algunos factores. Entonces, la determinación del costo, sobre todo cuando en estos casos ustedes ya tienen un precio o que se los pone el mercado porque hay mucha competencia o porque, como en este caso es un tarifado, es fundamental el costo. Hoy, cualquier empresa, la vedette de la empresa es el costo, aun cuando no sea de transporte. Exactamente. Bueno, digo, el Fanelli es un lindo caso que lo hacemos hace muchísimos años. Fanelli existe, y el gordo Fanelli existe. Y Debe estar flaco ahora. No, sigue gordo. Pero digo, lo seguimos usando porque es un caso muy simpático, muy a mano, muy ameno. Y lo que han hecho ustedes, ni más ni menos, que es determinar un costo. Así en la segunda o tercera clase de esta materia. O sea que también les estamos demostrando que costos no es un cuco, ni hay que hacer un tango de esta materia, sino que simplemente aprender a resolverla, aprender a entenderla a partir de La clave son los 2 o 3 primeros videos que subió Gladys de teoría del costo, más los de los modelos que yo también les subí. Esa es la clave, digamos, el tronco por donde se van a seguir deslizando con esta materia, y habiendo aprendido esto, lo otro va a ser, van a ver que vamos a volver permanentemente y va a estar... No, ahora, a partir de ahora vamos a entrar en usar un modelo, vamos a usar el modelo porque ya suponemos que ustedes saben mapear el proceso, asignar factores, encontrar los vínculos, las unidades de costo, y una vez que nos agarramos un modelo decimos, bueno, vamos a usarlo para tomar decisiones. ¿Qué modelo utilizamos? Tal. Y empezamos a diseñar herramientas o tomamos las herramientas que ya están diseñadas por otro, pero a Gustavo nos gusta hacer las pelotas, las herramientas, entonces agregar supuestos, hacer que sean más realistas a las situaciones que las empresas tienen, y empezamos a hacer gestión. Pero no podemos hacer gestión de costos si no conocemos lo que es un costo. Es fundamental primero saber lo que es el costo, porque ustedes tienen que ser gestores del costo. El costo, ustedes tienen que dominar el costo, no el costo dominarlo a ustedes, que es al revés. Ahora, bien, reforzando esto, ¿qué es costo para ustedes? No la pregunta capciosa que le... ¿Qué es costo? ¿Qué es costo? No hablemos de sacrificio, basta de decir sacrificio. Ya me retaron en el último congreso por decir sacrificio. Porque sacrificio es como que los ponemos en el cadalso o en la guillotina. ¿Qué es costo? Recién terminaron un cuestionario. Lo necesario para cumplir con el objetivo productivo, dice. Pero ¿y qué necesitas? Vínculo. Sí, dale. Vínculo los factores productivos. Perdón. No hay problema. Sí. Vínculo con el objetivo productivo y los recursos necesarios para obtener ese objetivo productivo. ¿Qué es en plata y cómo qué dice Fede? Dice, ¿cómo expreso los factores que tuve que usar o voy a usar? Ahí te contesta el perro, Fede. Sí.
Ahí te silencié, Gladys, activate si querés. ¿Qué tenés? Bueno. Ahí está. Bueno, hay de todo un poco, ¿ven? Que es en plata, o en oro también podría ser, Fede, o en cobre, O en dólares. o en dólares, cómo lo expreso y mido. Sí, es un poco de todo. De Fede Revery también dijo algo por acá arriba, lo necesario para cumplir con el objetivo productivo. Sí, es una vinculación, digamos, una vinculación válida, dice el poco, entre los factores consumidos o a consumir y el objetivo logrado o a lograr. Y que se Pero llega... fíjense que siempre ustedes arrancan por un vínculo de productividad, porque si yo les digo que tenemos que calcular el costo para ir hasta a Buenos Aires, ustedes lo primero que me van a preguntar es, ¿el costo lo vamos a calcular para ir en micro, para ir en auto, para ir en un remis? Entonces, dependiendo de qué, por eso que hay un costo para cada decisión, yo voy a tomar los factores que necesito para alcanzar este resultado, que es ir de Tandil a Buenos Aires en auto. Y a partir de ahí, solitos ustedes se van a dar cuenta que para calcular el costo van a decir, ¿en qué vamos a ir? ¿En un auto gasolero o naftero? Y van a empezar a decir cuántos litros y cuántos kilómetros hay, cuántos litros un poco lo que hicieron con Fanelli, pero siempre arrancan por lo físico y después monetizan para saber cuántos pesos nos va a costar, cuántos peajes tenemos, ¿no? Y después dicen, espera, el peaje tal es de tantos, pero primero sabemos cuántos peajes tenemos, sabemos cuántos kilómetros tenemos, sabemos cuántas horas vamos a hacer, siempre lo primero es lo físico y después lo monetario. Sí, está bien lo que dice Fede Christensen, que ese vínculo de productividad está dado por cómo organizo la producción. Exactamente. Obviamente, obviamente. Usted, digo, vuelvan a las bases o al famoso ciclo económico, ¿no? De que tener factores productivos y que el mercado necesita satisfacer algunas necesidades que con esos factores no podemos. Y si hay aptitud para producir y transformar cosas, bueno, ese ente o esa persona física o ese empresario pone a disposición parte de sus capitales, sus factores, su capacidad para transformar algo en algo distinto que puede satisfacer aquellas necesidades. Y ese mercado, satisfecho con sus necesidades, va a reconocer un valor en todo ese proceso. Digamos, eso es la generación de valor que hace el ente hacia el mercado. Y el mercado se lo reconoce con un flujo nominal, dice Cartier. Guita, plata, billulla, teca, como quieran llamarle. O sea, entrega cosas, un flujo real, materiales, horas hombre, know-how, capital intelectual, recursos humanos, etcétera, etcétera, en una unidad de costo. Y el mercado le reconoce esa unidad de costo a través de un valor, paga un precio. El secreto de ese gran ciclo económico es que este buen hombre esté recibiendo más de lo que entrega. ¿Cómo sabe que está recibiendo más de lo que entrega? Valorizando todos esos consumos, ese consumo de factores. Eso es determinar costos. Y ahí aparecemos nosotros, o en este caso ustedes, valorizando cada uno de esos consumos. ¿Cómo? Bueno, determinando el factor, el componente físico, valorizado con su componente monetario. ¿Y cómo los acumulamos, Busi? Bueno, a partir del principio de necesariedad, si los mezclamos, si los combinamos, la quanti con la quali, acuérdense que nos salían 4 modelos. Y bueno, los hacemos históricos o los hacemos normales, antes o después. Y solo con los variables o con fijos y variables. Y ahí tenemos esa combineta. Con cualquiera de los 4 se puede determinar y empezar a acumular esos costos. ¿Cuál es mejor que otro? Ninguno. Depende de la decisión que tengan que tomar. El uso de la información. ¿Para qué la van a usar? Y una vez más, la relatividad de los costos. Digamos. Un costo para cada decisión. Esto es un pantallazo
muy global de cómo me parece que deben encarar la mirada de la materia. Y en esos factores iniciales o en esa aptitud, reforzar un poco las lecturas de capacidad. ¿Qué es tener esa capacidad? ¿Qué se genera? ¿Cuáles son los limitantes? ¿Hay componentes que limitan esa capacidad? Es fundamental, porque es el ejemplo que les di el otro día de la torta. Yo puedo decir, tengo 5 hornos, claro, me puedo trabajar las 24 horas del día, y el problema es si voy a vender yo la cantidad de productos que voy a hacer en 24 horas con mis 5 hornos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque como ustedes van a arrancar por el componente físico primero, yo necesito saber cuántas tortas voy a hacer para saber cuánta harina necesito y cuántos huevos necesito y cuánto va a ser el consumo de kilowatt y cuántas calorías voy a consumir con el uso de mis hornos. Entonces, por eso es primero la capacidad, después definir el nivel de actividad para poder definir los componentes físicos necesarios para la producción que tengo que hacer. Exactamente. Bueno, eso de la capacidad que viene de la mano del grado de uso y del tiempo de uso, ¿sí? De todos esos factores que tenemos, eso nos va a determinar también los niveles de actividad. Y hay componentes fijos y componentes variables para hacer esa transformación o para llevar adelante esos niveles de actividad. Fijos estructurales, fijos operativos, los estructurales son los que siempre están. Les recomiendo la lectura esa que les subimos de una forma diferente de mirar la ociosidad, que también es de Osorio, está muy piola, no sé si la vieron, léanla, está muy clarito. Fijos operativos y los variables que por supuesto se ponen en marcha una vez que se pone en marcha la operación. Acá lo fundamental también, porque la capacidad que no está utilizada nos genera, lo que me está generando son pérdidas. Entonces hay que tratar de definir antes cuál es la ociosidad que nosotros vamos a tener. Por eso que si hoy miran las empresas que tienen gran parte de su capacidad ociosa, por eso se generan, están en la situación que las empresas están. Sí. Y les voy a subir, vos sabés, Gladys, que buscando info para esto que te dije un poco de la prestación de servicio, un curso que se quiere dar online, en los últimos acápites de Osorio habla de los costos remanentes. Y consigue ese capítulo, son 6 hojas, de justamente en el año 90 y pico, el viejo ya habla de estos problemas que estamos teniendo hoy, que podrían llegar a pasar. ¿Qué pasa cuando esas ociosidades estructurales que dice Gladys, por pandemia se baja el nivel de actividad? Porque nos restringen, por el protocolo, porque se paró la actividad, etcétera, etcétera. Esos costos fijos de capacidad o la ociosidad generada por el nuevo nivel de actividad van a pasar a ser costos fijos operativos. Se llaman costos remanentes porque no se los puede sacar de encima rápidamente. Claro. No podés vender el pedazo de terreno que te sobra, no podés vender las 5 máquinas que no estás usando, el gimnasio no puede vender las 5 bicicletas que le sobran, o el pilates no puede vender las 4 camas que le sobran, la pileta no puede hacer un cantero en el medio, Claro. etcétera, etcétera. Esos pasan a ser costos fijos remanentes. Es algo que está muy piola y me gustaría que también se los vamos a subir. Bueno, y así fuimos transitando por todo lo que es la teoría del costo y la unidad 1, ¿no, Gla? Sí. La forma más amena posible, pero que haya sido comprendida, digamos, por lo que vimos con este cuestionario.
digo, al que se autocalifica, por eso se llama autoevaluación, al que le parece que necesite una mayor leída, una mayor profundización, los invitamos Creo que la unidad 1, por ser la unidad 1, que no es la unidad 1 porque es el hilo conductor de todo, queremos que lo cierren con el trabajo del criollo, ¿sí? Para la cual sí, ahí existe podríamos darle una solución modelo. La comparto y lo vamos charlando, ¿verdad? Sí, lo que deseamos con Gustavo hoy es que el 30 es el parcial. El parcial tenía programado como contenido la parte de la teoría general del costo que habíamos visto, más la parte de marginalismo. Igual, eso es análisis marginal. Análisis marginal, veremos si lo evaluamos ahora, porque también es transversal a todo lo que vamos a ir dando, así que preferimos ir avanzando despacio, porque vamos a tener tiempo después para poder evaluar el resto de los contenidos. ¿Encararon ustedes el caso del criollo de las empanadas? ¿Pudieron hacerlo? ¿Pudieron encararlo? No sabe, no contesta. No, sí. Algunos no, pero otros sí. Bueno, yo estoy en pantalla completa y... Bien. Bueno, la fábrica de empanadas, acá las tienen el producto terminado en casa, ¿sí? Parte del proceso productivo, el amasado, el armado, vamos a la... Acá, pero me parece que lo más importante es ¿cuál es el resultado al que quieren llegar? O sea, ustedes van a vincular factores para alcanzar un resultado. ¿Cuál es el resultado final? Las empanadas, ¿cómo las empanadas? La empanada, la docena de empanadas. Determinar el costo por docena de empanadas, por docena de tapas de empanadas y por empanada horneada. O sea que acá, ¿cuántos resultados vamos a tener? A ver lo que me contestan. 2, perfecto, porque vamos a tener que calcular el costo de las tapas de empanada, que las vendo como tapas, y por otro lado, la docena de empanada, que uso la tapa como un producto intermedio para poder obtener la empanada. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Bueno, a arrancar con el mapeo, Gusi, entonces. Ahí están viendo. ¿Vos ves, Gladys? Sí. Sí, se ve, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, el primer paso sería de la fábrica de empanadas del criollo. El primer paso, la primera acción que les enseñó Gladys, dentro de ese proceso de este buen hombre del criollo, es el amasado. En el amasado, ¿qué se hace? Bueno, generalmente en el amasado se mezcla un poco de harina, mano de obra, se tiene una máquina amasadora y se consume energía eléctrica, ¿sí? Esos son los factores que se van a consumir dentro de este primera acción o primer proceso. Que se van a vincular a la acción de amasado. Ahora, después ustedes estarán pensando, y la limpieza del lugar, y bueno, vamos a empezar por el mapeo que tenga que ver con las acciones objetivas del proceso, sí. Digamos, las relaciones objetivas que ustedes vieron, que nos da el qué se consume y dónde. Y para cada acción, o para cada actividad, como quieran llamarle, tiene que haber una unidad de salida, una unidad de obra. En este caso es la tapa de empanada, ¿no?
que como bien Gladys les dijo, esa tapa de empanada tiene una aceptación. La empresa vende la tapa de empanada, pero también vende las empanadas ya, la empanada, la docena horneada. Bien. Para lo cual, para terminar ese pack de docena de tapa de empanada, le hace falta un paso adicional que es el envasado. Y para envasar, ¿qué necesitan? ¿Qué factores va a consumir envasado? Las bolsitas separadoras, alguien que las envase o una máquina y energía eléctrica. Suponemos eso. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Primera acción, amasado. Como hay mercado para vender la unidad de obra de amasado al mercado, se le agrega un paso adicional y sale. ¿Qué pasa si seguimos avanzando? En paralelo al amasado, Gladys, ¿qué viene? Vos que sabés cocinar. Empezamos a hacer el relleno, por lo tanto hay que cocinar ese relleno, y en este caso son de carne, así que necesitan la carne y todos los insumos para saborizar la carne, el trabajo. Hay una cocina o algún equipo que necesitan para hacer la cocción, y energía eléctrica supuestamente debe ser para Sí, la el picadora equipo, de carne, la picadora de carne. etcétera, etcétera. Y una vez más. Y de Sí, dale. producto intermedio que obtienen, el kilo de relleno que va a ser necesario un, como un producto obtenido de la acción cocción, pero que a su vez va a ser intermedio, porque va a ser el que va a ser un factor más para la próxima acción, que es rellenar esas tapas de empanada y hacer el repulgue. Para eso ustedes necesitan un trabajo, la parte de la mano de obra, y supuestamente energía eléctrica debe ser para algún proceso que debe tener un equipo. No sé, Sí, a ver. la repulgadora eléctrica. Sí. Repulga, además de esos factores, tiene que tener habilidad, porque es complicado. Y si no, le meten al tenedor. Chau, chau, chau. Bueno, salidos de este proceso, de esta acción de la 3, de relleno y repulgue, Gladys, ¿qué ya obtenemos? Ustedes ahí estarían obteniendo el producto empanada, que también podría ser un producto final si venden la empanada cruda, congelada, para después cocinarla dentro de la casa, por ejemplo. Podrían tener hasta 3 productos: la tapa empanada, la empanada cruda y la empanada horneada. Ahora, en el proceso de horneado ya necesitan la empanada que proviene de todas las acciones anteriores, más la leña, el horno, el trabajo y la energía eléctrica. Lo que pasa es que como lo hacen dentro de un ¿cómo le llaman? La cuadra o el negocio, le van asignando a los tiempos la energía eléctrica. Sí, perfecto. Como tienen cronometrizados los tiempos que uso, el tiempo de amasado, el tiempo de cocción, el tiempo para rellenarlo y repulgar, y el tiempo de horneado, puedo asignarle energía eléctrica por los tiempos de uso o por los tiempos de fabricación. Por eso está energía eléctrica en todos lados. Bien, y ahí sí, entonces, a partir de este es el último paso. Jonathan, sí, es un costo directo por medición. Muy bien. Empanada horneada sería el producto final, el segundo producto final, ¿no? Además de las tapas de empanada. Pero ahí se tendrían que estar preguntando si está todo. Todos los costos hemos considerado necesarios, todo lo necesario para poder alcanzar la horneada. Pregunto, ¿qué pasa si el local donde se fabrican las empanadas, o las tapas de empanada, exacto, faltan los costos locales, lo alquilo, el monotributo o los impuestos, la limpieza, el mantenimiento? Exactamente.
Bueno, el personal, al ser directo, porque la mano hay una persona que está amasando, otra que está, o la misma que está haciendo la cocción y el repulgo, es directo, yo puedo generar un vínculo directo con la acción. Ahora, el que hace el mantenimiento, no puedo decir si hay causa-efecto y obviamente no hay un vínculo directo con la tapa de empanada o con la empanada. Por lo tanto, todo lo que es la limpieza, lo que es el mantenimiento, con todos los factores que hacen a la limpieza del mantenimiento, son de característica indirecta respecto del producto final. ¿Nos van siguiendo? Entonces ahí es donde decía Cartier y otros autores que inventamos la forma de asignación. Claro. ¿Van al costo? ¿Se incorporan en la empanada horneada o por el hecho de ser indirectos? Sí, van, forman parte. ¿Pero de qué manera? Bueno, de alguna forma que se pueda asignar. ¿Sí? Como por ejemplo, si ustedes no tuvieran normalizado en este caso o establecido cuántos son los tiempos, el tiempo que tienen en el amasado, el tiempo en el envasado, el tiempo en la cocción, la energía eléctrica también formaría parte junto con la limpieza y el mantenimiento, porque me es antieconómico calcular cuántos kilovatios por acción yo necesito, o porque es imposible de hacerlo. Entonces, ustedes van a ver que en la definición del costo directo o indirecto hay una palabrita que dice, o cuando no resulta económico hacerlo. Si es antieconómico, me va a ser más caro hacer todo el cálculo de cuántos kilovatios, que en realidad lo que significa el costo del kilovatio adentro de la tapa de empanada. Exactamente. Bien. Bueno, y para esto siempre Osorio y Cartier como bibliografía a la cabeza. ¿Sí? Bueno, esta clase queda grabada, de todas maneras les vamos a dejar también el Power subido, como para que se vayan guiando, y en realidad es parte de esto es lo que hicieron con la cuestión de la yerba mate, ¿no? El mapeo, sí. El mapeo. También tenemos la solución en Excel, que se la vamos a dejar para que vean. Porque en realidad, de ustedes del mapeo, ¿sí? Ustedes tienen que decir, bueno, en el proceso de amasado necesitábamos energía eléctrica, harina, labor, y después pasan al componente monetario. Entonces ahí ustedes tienen que definir cuánto es necesario de harina, cuántos kilovatios son necesarios, cuántas horas o de labor tengo, porque después lo tengo que multiplicar por pesos, porque en definitiva el costo de la tapa empanada no va a ser 0,05 de kilowatt, 0,10 de harina, sino que va a ser tantos pesos de costo para la tapa empanada. Entonces el Excel que van a tener, van a encontrar que tiene los mismos, van a trabajar con los factores por cada acción. Comparto una partecita como sí, para que vean cómo se armaría. Ahí está. Bueno, ven, proceso de amasado, son 1500 tapas en una jornada de 8 horas, que eso se los dieron como dato, que es la información que ustedes, por ejemplo, le preguntaban a Laura para fabricar las pastas o para fabricar los helados, era necesario decir cuál es la capacidad que tiene el criollo, cuál es el nivel de actividad, o sea, cuánto voy a usar de esa capacidad, que sería poder fabricar las 1500 tapas. Pero voy a fabricar 1500 tapas y las voy a poder vender. Si no las voy a poder vender, quizás mi nivel de actividad tendría que ser menor. Y después trabajar factor con factor. Harina y otros insumos, que sería la sal, el bicarbonato, todo lo que le agregan. Y de la harina, que tiene un componente físico y un componente monetario. El componente físico está dado por la cantidad de kilos de harina y de otros insumos que se miden por kilo.
y el componente monetario es el precio por kilo. Por otro lado, ustedes tienen la relación de eficiencia, que sería cuántos kilogramos de harina para fabricar, en este caso eran 600 tapas de empanada. Son 25 kilos de harina. Entonces ustedes lo que van a sacar es... si en 25 kilos hacen 600 tapas... ¿Cuánto necesitan por tapa? ¿Sí? Es una regla de 3 simple. Por otro lado, saben cuánto es el costo por kilo y entonces ya están sabiendo cuánto es el costo por tapa de empanada, que sería para la acción amasado. De harina. De harina. Por otro lado, tenían el factor de la máquina, que ahí sería el caso de la depreciación, que tendrían que tener en cuenta, bueno, en este caso es el potencial y las horas disponibles para la máquina, para sacar cuánto sería la cuota por hora de la máquina en cuanto a la depreciación, que en este caso se deprecia por la cantidad de horas que tienen en funcionamiento una máquina, su potencial, digamos. Exacto. Multiplicado por... Sí, es una forma de determinarlo, puede haber otra. Sí, formas de asignación directa, objetiva, digamos, de este factor máquina objetiva y directa al amasado. ¿Sí? Claro. Al amasado. Si nos vamos a la tapa de empanada, a la unidad de tapa de empanada o la unidad de empanada, sería indirecto. Pero claro, es directo a este proceso. En eso estamos de acuerdo. Bueno, y así sucesivamente, Gladys, ¿o querés repasar? Exacto. No. Es ir estableciendo cuánto sería el componente físico y el componente monetario para la unidad de costo, en este caso la tapa de empanada, entonces yo tengo que buscar la unidad que me mida el componente físico a la unidad tapa de empanada y el componente monetario que corresponde a esa unidad. De manera que ustedes puedan llegar a determinar el costo del producto intermedio y el costo del producto final. Esa tapa, el costo de esa tapa de empanada, que es un costo final para vender la tapa, es el costo que le voy a agregar al proceso de la empanada para poder llegar al costo de la docena de empanadas. 3 empanadas. Claro. Bueno, hicimos un gran sobrevuelo por todos los temas, cerrando con este mapeo que les va a servir un poco como broche de lo que es el proceso, el mapeo y la obtención de una unidad de costo al final o de bienes intermedios a mitad de camino. Ya estarían en condiciones, Gustavo, de tomar el caso del body y poder hacer el mapeo del body y empezar en función a cómo se trabajó y el caso que les vamos a subir de la solución del criollo, para que puedan ustedes empezar a trabajar con la solución del costo del body. Perfecto. Bien, caso de body que probablemente lo sigamos usando, Gladys. Sí, hasta el final de la cursada. Hasta el final, así que, bueno, no sé si hay dudas, si quieren hacer alguna consulta. Quería aclararles que el caso del body es un caso real. Y es un producto que fabrica la mamá de Agustín Torres, que está con nosotros ahora presente, y fue el trabajo final de su hermano para graduarse como licenciado en administración, y presentó justamente el cálculo del costo de la ropa de bebé, así que le pedí permiso y por eso está dentro de la guía de trabajo práctico. Yo tenía una consulta con lo de las tortas de Laura. Sí. Yo, por ejemplo, no sé, terminé como un objeto del costo cuánto costaba el kilo de torta, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en ese caso identifiqué, por ejemplo, que la frutilla, bueno, es un costo directo de la torta de frutilla, el durazno de la respectiva. El caso de la harina y el huevo y esas cosas, si se tuviera un monto total de consumo, sería un costo indirecto de cada torta en particular
y si se midiera la cantidad que lleva cada una, sería un costo directo por medición. Exacto. Ah, bien, no, sí, me genera duda de eso, porque yo estaba haciendo el costo por kilo de torta, como eran 3 diferentes, quería ver si estaba bien eso. Si era indirecto, si se toma como una cantidad total. Mirá, te doy otro ejemplo. Si tuviéramos hoy en el salón, yo siempre les doy tengo unas ganas de estar en el salón y con ustedes adelante. Bueno, tuviéramos en el salón y tuviéramos un medidor de energía en la puerta del salón, yo les diría que la energía eléctrica es directa al salón donde estamos. Entonces yo puedo decir que es un costo directo al salón donde estábamos. Pero es indirecto al alumno, si yo tengo que sacar el costo del alumno. El caso tuyo de las tortas es similar. Sí, sí, pues incluso lo había leído en la bibliografía y habla el ejemplo de la leche, que siempre se identifica como algo directo, y sin embargo se está produciendo queso, bueno, diferentes productos. Exactamente. Directo de cada una de su producción. Sí, exactamente. Si lo que vas a hacer es una sola torta y el consumo es para una sola torta, todos los factores que estés consumiendo van a ser directos a esa torta. Sí. O a ese queso. ¿Sí? O a ese alumno, si en el caso de que Gladys esté sola con un alumno. Claro. Bien, sí. Chicos, no, bueno, no sé, habíamos planteado la clase por acá, pero siempre, como saben, estamos abiertos. Las 3 palabritas que hacen a lo directo o indirecto, un poco contesta lo que Jonathan nos estaba preguntando. Cuando yo lo puedo identificar de manera clara, evidente e inequívoca con la unidad de costeo, es directo. Entonces, vamos a suponer que estamos fabricando una silla y yo digo los tornillos. Si yo tomo la silla y veo que tiene 6 tornillos, porque de manera clara, evidente e inequívoca hay 6 tornillos, es directo el tornillo. Ahora, si yo me tengo que poner, a ver, ¿cuántos tornillitos? Porque empecé a atornillar por silla, y en realidad no me tengo que poner a contar uno por uno, es antieconómico hacerlo. Entonces el tornillo pasa a ser indirecto. Si yo utilicé un aerosol para pintar la silla, es directo a la silla. Ahora, si yo con el aerosol empecé a pintar y pintar y pintar, no me voy a poner a ver cuántos centímetros cúbicos de aerosol yo le puse a cada una de esas sillas. Es indirecto. ¿Me explico? Clarísimo. Vos, pero... Ah, bueno, listo. Sí, sí, se entendió perfectamente. Alguien que se despertó de la siesta. Bueno, no sé, en realidad hoy, además de la entrega de la yerba mate, no sé si quedó algún equipo sin entregar. Hoy pusimos en cartelera también, pues ya tienen habilitado los 2 primeros videos, las 2 primeras clases de análisis marginal, ya encaramos la unidad 2. Unidad o tema que en principio teníamos pensado evaluar el día 30, pero... Veamos a ver cómo llegamos o hasta dónde podemos incorporar. Sí, pero digo, lo importante es que quede cerrado esta temática previa. ¿No? ¿Por qué queremos que quede cerrado? Porque sí o sí dentro de lo que es el parcial del 30, y para ir bajando un poco la ansiedad, va a entrar un mapeo, algo parecido al criollo. Entonces, necesitamos que eso quede firme, porque eso sí o sí lo tenemos que evaluar. Entonces, un casito tipo... es el mapeo, identificación de los factores y llegar al costo. Entonces, ¿el GRIF? ¿Qué pasa con el GRIF? No entendí, ¿por qué el GRIF? En vez del criollo. Ah, sí. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos que nos quede claro. Después, sí, el marginalismo es un tema que es mucho más fácil de entender, y es más que nada empezar a hacer gestión de los costos con estas herramientas.
como después lo vamos a utilizar en el resto de la cursada, nos interesa que les quede claro y firme esto y necesitamos evaluarlo. Por lo tanto, para el 30 sí o sí tienen que sacar todas las dudas respecto de mapeo y de identificación de factores y vínculo de factores con resultados para poder llegar a determinar un costo. Así que todas las dudas que tengan en la próxima, que sería el 21. No, el 21 es lunes. 21, 22, 23. El 23, nosotros vamos a ver cómo le fue, cómo terminaron el criollo y cómo le fue con el body, cómo encararon el mapeo y la identificación de factores. Vamos a empezar a hacer algunas apreciaciones y discusiones respecto de marginalismo, y seguramente vamos a poner la clase del viernes para consultas para el parcial. O sea, esa semana vamos a tomarnos los 2 días de cursada para poder salvar todas las dudas que tengan. Bien, entonces, clarito, queda a disposición ya para que empiecen a ver lo de marginalismo. Subimos las soluciones del criollo del lado nuestro y ya el práctico del body. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el miércoles que viene les podemos ir subiendo los mapeos una vez que vimos y que nos han mandado. Pasamos a lo mismo que hicimos con el criollo, les pasamos con lo del body para que vayan reafirmando todo. Podemos cerrar lo del body y hacer las consultas que sean necesarias de marginalismo. ¿Estamos de acuerdo? Y el viernes 25 sería, hacemos consulta total antes del parcial, que va a ser el miércoles 30. ¿Estamos de acuerdo? Quedó grabado. Joya, genial, genial, buenísimo. Buenísimo, bien, bueno. De una, fiera, qué fiera. No. Esa papá, perfecto, profe, impresionante. Dale que va. Salí de ahí, maravilla. Bueno, ¿estamos listos? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, chicos, que quieran que les haya quedado en el tintero? ¿Alguna documentación que falte? ¿Le falta lectura? No sé, plata no. Igual en la unidad que tienen de marginalismo, igual que en la anterior, van a tener los PDF de los videos, que ya los subí, el material que en el material base que nosotros le damos, les asignamos material específico para profundizar, está todo ya el material subido, así que no van a tener problema. No, solo resta a los que no entregaron terminar lo de la yerba mate. Y bueno, y vamos para adelante, muchachos. ¿Sí? Dejo de grabar. Detengo la grabación. ¿No qué?